Hoy es un día muy especial aquí donde me encuentro y es que se celebra la Fiesta Nacional de Francia. Así es que en esta oportunidad voy a mostrarles cómo la pasamos Martín y yo. Y bueno, sin más, comencemos con este video. Y mientras comparto lo que hicimos, un pequeño resumen de por qué se celebra hoy y qué conmemoran. La Fiesta Nacional Francesa se realiza el 14 de julio, motivo por el cual en París se realiza un desfile militar que recorre los Campos Elíseos entre el Arco de Triunfo y la Plaza de la Concordia. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchez, marchez, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aunque también se llevan a cabo ceremonias en otras ciudades del país, como por ejemplo el lanzamiento de una multitud de fuegos artificiales, que puede darse no solo el mismo 14, sino la víspera, para así algunos puedan celebrar dos veces la fiesta nacional. Como nosotros, que el 13 fuimos a Castelnaudary, y a pesar de que es una villa no muy grande, las vistas al lado del canal du Midi, junto a la superluna, nos ofreció una experiencia inolvidable. Así que aquí es necesario comentar que lamentablemente la cámara no muestra tal y como observamos esos fuegos artificiales, pero igual ahí van las imágenes. ¡Bravo, bravo! ¿Qué opiniones? Bueno, estaba bien, estaba chévere. Te sorprendió, yo me he quedado sorprendida, de verdad nunca he visto fuegos artificiales tan lindos. No esperaba de verdad tanto así. El de mañana es uno de los mejores de Francia. Tal vez del top 5. Tal vez el 1. Es que de verdad el de hoy día ha estado excelente. Yo estoy emocionada, en algún momento estoy como ¡ay! Con esa música y todo por la fiesta nacional.
fiesta nacional, aunque no hay mucho, o sea, no noto como que, no sé si solamente es como las personas que están en mi entorno o siempre los franceses son así que no se emocionan mucho con su día nacional, pero no siento así como que, ay sí, vamos a hacer tal cosa por el día de Francia, pero bueno, lo de la organización de los fuegos artificiales sí estaba muy bien. Y también este año, debido al ambiente, Las altas temperaturas, ¿no? Que están llegando casi a 40 grados. pues tienen que prohibir en algunas ciudades de hacer fuegos artificiales. Porque todo puede como tomarse fuego y matar a la gente. Sí, entonces probablemente o sea, no probablemente, esperemos que no, pero en algunos lugares sí están prohibiendo, así que esperemos que no y mañana pueda ser como tú dices que es el mejor. Uno de los mejores. Entonces Top por 5. aquí lo mostramos, ojalá que no se cancele. Pero ya enfocándonos al motivo de la celebración de la fiesta nacional, ya que por ejemplo en Perú las fiestas patrias, como las llamamos, conmemoran la proclamación de la independencia de mi país frente a la invasión española el 28 y 29 de julio. En cambio, aquí se conmemoran dos grandes eventos en la historia de Francia, puesto que se produjeron el mismo día: la toma de la Bastilla y la fiesta de la Federación. En otras palabras, se celebra la primera victoria del pueblo sobre el antiguo régimen. Y es que en 1789 Francia vivía los primeros meses de la Revolución Francesa. En París reinaba una gran agitación que pedía el fin de las desigualdades sociales y económicas provocadas por esta forma de gobierno. Como consecuencia, el rey Luis XVI convocó a los Estados Generales para solicitar un aumento de los impuestos y que los nobles los empezaran a pagar. Pero los representantes del tercer estado aprovecharon la convocatoria para solicitar el voto individual. Al ser rechazado, ellos se retiraron de los Estados Generales y formaron una Asamblea Nacional que pretendía dejar de representar únicamente a las clases más ricas y poderosas y empezar a hacer una representación real de todo el pueblo francés. Su proclamación no fue muy bien recibida por el rey, así que en julio se destituyó al ministro de Finanzas Jacques Necker, a quien los parisinos valoraban positivamente, por lo que su relevo fue visto como un ataque de la monarquía contra la nueva asamblea. Como consecuencia, la mañana del 14 de julio, el pueblo de París asaltó las armas del ejército real en Los Inválidos y se encaminaron hacia una vieja fortaleza de la ciudad, la Bastilla. Símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Por este motivo, la toma de Bastilla se considera un símbolo de la revolución, además de que supone el principio del fin de la monarquía absoluta en Francia. Y bueno, el segundo evento importante que se recuerda en esta fecha es la fiesta de la Federación, que tuvo lugar el 14 de julio, pero de 1790. Esta se creó como una expresión de unidad nacional y se celebraba en honor a la Revolución Francesa, coincidiendo con el primer aniversario de la toma de Bastilla. Bueno, hemos llegado a Carcassonne y está mejor de lo que creíamos porque normalmente tienes que venir varias horas antes. Dicen que no hay espacio para estacionarse y bueno, con el calor porque hoy día están en canicule y todo eso. Pero está mucho mejor de lo que esperaba, así es que vamos bien. En el camino estábamos viendo bomberos y me dicen que ha habido como un incendio, ¿no? Por el tema de la temperatura en Burdeos. Entonces en realidad esos bomberos estaban ya regresando. Yo creía como que tal vez cerca de Carcassonne hay incendios y tal. Así es que vamos a buscar dónde nos vamos a ubicar para contemplar los fuegos artificiales. Finalmente ya nos ubicamos aquí en un pequeño espacio cerca del castillo de Carcassonne. Y bueno, falta una hora para que empiecen los fuegos artificiales. El lugar está lleno, aunque no parece.
이거보다.